Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos en esta nueva mesa de diálogo, en esta ocasión vinculada a la economía, al turismo, al vino y a la gastronomía regional, para lo cual contamos con dos especialistas a los cuales les agradecemos mucho su presencia, su visita. Ellas son Mariana Barrera. Mariana es productora de sidra Pulcu en Villa Regina, provincia de Río Negro, licenciada en Economía, máster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella y magíster en Planeamiento Urbano por la Universidad de Harvard. Y Marcela Rienzo es sommelier, graduada de la Escuela Argentina de Sommelier, miembro de la comisión en la Asociación Argentina de Sommelier, conductora del programa Cocineros Argentinos de la TV Pública y acaba de editar el libro Chin Chin. Contaremos hoy con la moderación de este panel con nuestra compañera Mariana Gianella, a quien le cedo la palabra para continuar entonces e iniciar esta mesa de diálogo. Mariana, cuando quieras. Dale, hola, buenos días, muchas gracias Roxana por la presentación. Bueno, quiero contarles que la primera persona que nos va a hablar es Mariana Barrera, que ella es hija de Ernesto Barrera, uno de los fundadores del turismo rural en la Argentina, y que cuenta con mucha experiencia en la gestión, y hoy nos quiere hablar un poco del desarrollo económico local e innovador desde la perspectiva de la aplicación del turismo rural. Así que, bueno, avanti, Marian. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, Roxana, Mariana, Valeria, al CIETUR, a la universidad, por la invitación. La verdad que es un lujazo estar en este panel con Marce, con Mariana, que son dos grandes conocedoras, dos popas, digamos. Y Marian, gracias por hacer referencia a mi papá. Ahí me, me hiciste un golpe, me agarraste desprevenida. Bueno, que un poco todo lo que hago, la sidra, el turismo rural, es gracias a mi viejo, así que vale mucho la mención. Les estoy hasta compartiendo la presentación, no sé si se ve, ¿la están pudiendo ver? ¿Se ve bien? Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, como decía Marian, recién un poco lo que vamos a charlar hoy es sobre el turismo rural, su definición, los fundamentos, y después vamos a hablar sobre las rutas alimentarias. Como punto de partida, creo que siempre es bueno hacerse preguntas, van a ver que me hago preguntas todo el tiempo, y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de turismo rural? La verdad es que una respuesta a esa pregunta es algo bastante difícil. Como vemos en esta línea del tiempo, la definición de turismo rural fue cambiando a lo largo del tiempo, hay bastante controversia y es un término bastante dinámico. Entonces, mi decisión para esto fue decir, bueno, busquemos algo bien sencillo, bien simple. Digamos que el turismo rural es aquel turismo que ocurre en la ruralidad, en el campo. Pero ahí de vuelta nos tenemos que hacer otra pregunta, que es, ¿qué es la ruralidad? Y otra vez, no nos metamos ahí porque es súper complejo, hay mucha controversia. Y lo que dije es, bueno, ¿por qué no empezamos con ejemplos? Yo acá les voy a pedir que usemos el chat, ¿no? Acá lo voy a abrir y les pido que me digan, si yo les digo esto, les digo 654 habitantes y montaña, ¿ustedes qué dicen? ¿Esto es turismo rural? ¿No es turismo rural? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la primera reacción que tienen? Solamente les pido que me digan en el chat o sí, no. No estoy pudiendo ver el chat, no sé por qué. No me deja ver el chat. ¿Alguien? No sé cómo hacer. Si querés te lo voy leyendo. Ahí... Dale. No, Marian, fíjate abajo, si vos querés abrilo como para hablar y ahí va a Sí, salir. pero acá me aparece. Gracias, Marce. Listo. A primera vista parece rural, me dicen sí, sí es rural. Buenísimo. Ahora, si yo les muestro esta foto, ¿qué me dicen? ¿Es rural? ¿Es turismo rural? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué contestan? En el chat también, ahora sí lo tengo abierto. Es turismo de lujo, me dice Marce. Bueno, efectivamente, digo, es típicamente rural, no parece rural, Pablo, perfecto, digo, acá, este es un ejemplo, esto es un pueblo de esquí en Suiza, que efectivamente tiene 654 habitantes, muy poca población, está en la montaña, hay naturaleza,
pero no es rural. De hecho, este es un ejemplo que se usa mucho en la literatura para mostrar que básicamente el medio ambiente y la densidad de población no nos alcanzan para definir la ruralidad ni el turismo rural. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza cuando decimos turismo rural? ¿Qué se les ocurre? Palabras. ¿Qué es lo en el chat? Usemos el chat. ¿Qué piensan? Vaquitas, me dice, el campo. ¿Qué más? Estancia de campo, campo, pero describamos un poco. ¿Qué vemos? Cosecha, asado, caballos, ganadería, naturaleza. A mí se me ocurre, me viene a la cabeza gauchos, se me viene a la cabeza verde, ¿no? Pensemos, se me viene Mate en Silencio, se me viene Heidi a la cabeza, ¿no? Pensamos muchas de las cosas que dijeron recién hacían referencia a esto, a las estancias de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero les invito a mirar esto. Esto también es la ruralidad. Esto es Misiones, la cosecha de la yerba. Esto es un pueblo de pescadores en Tailandia, también es la ruralidad. Vayámonos a Sudáfrica. La ruralidad va tomando distintas formas, cambian los colores a medida que nos movemos, ¿no? No es el imaginario que nosotros tenemos en la cabeza. Pensemos en Perú, un mercado de artesanías, nos vamos a la ex-Birmania, otro tipo de mercado. Vamos a India, hay mercados de vasijas, nos podemos ir a Sudáfrica. Acá lo que estamos viendo son distintos colores, distintas formas. También estamos viendo falta de infraestructura. Acá en Sudáfrica son mujeres yendo a buscar agua. Acá en India también mujeres con otros colores, con otras vasijas, también yendo a buscar agua. Entonces, cuando estamos hablando de ruralidad, también estamos hablando de desprolijidad, de diversidad, de falta de recursos, ¿no? Podemos decir que la ruralidad, existen distintos tipos de ruralidad, pero la ruralidad la verdad es que fue idealizada. A nosotros el marketing nos metió en la cabeza que la ruralidad y el turismo rural eran la estancia de la provincia de Buenos Aires con los gauchos. Ahora, diciendo esto, me vuelvo a preguntar otra vez, ¿qué es el turismo rural? Avanzamos por dos lados, sabemos que el medio ambiente y la densidad de población no lo definen, y sabemos que la ruralidad es algo diverso. Pero nos cuesta todavía definirlo, entonces lo que yo les propongo es que nos vayamos al origen del turismo rural y de por qué surge. Para eso lo que tenemos que hacer es mirar dos cosas, mirar el mundo urbano y mirar el mundo rural. ¿Qué es lo que pasa en simultáneo? ¿Cómo dialogan estos dos mundos? El mundo urbano, por primera vez en la historia, vemos que las ciudades están creciendo, y por primera vez en la historia, la mayor proporción de la población del mundo vive en ciudades y no vive en zonas rurales. Ese es un cambio muy significativo. Y esto ocurre nada más que en el 2% de todo el territorio mundial. Solamente el 2% del territorio tiene concentrado más del 50% de la población. En estas ciudades, ¿qué pasa? Son grandes generadoras del valor. El 70% del PBI mundial se genera en estas ciudades. Pero estas ciudades también son grandes generadoras de contaminación, de residuos, y son grandes fuentes de segregación. El 30% de la población que vive en las ciudades vive en zonas vulnerables. El crecimiento de estas ciudades se dio de la mano también con la globalización, con el desarrollo de los medios de transporte, y con el desarrollo de la tecnología, que lo que hizo fue que todas estas ciudades estén cada vez más cerca, que no haya distancia entre estas ciudades. Y esto dio surgimiento a un fenómeno que se conoce como localización. La localización básicamente nos está hablando de servicios universales que se adaptan a la realidad local. Y acá lo que estamos viendo es la ciudad prohibida de China con un Starbucks, o sea, un emblema de la cultura china ofreciendo este café que es lo que decimos un servicio universal. Pensemos también en este caso un McDonald's en este edificio súper emblemático de la Gran Vía en Madrid, ¿no? Son servicios que empiezan a llegar y se adaptan a la localidad. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que empiezan en estas ciudades a tener una única cultura, una cultura única, y que los habitantes de las ciudades empiezan a buscar diferenciarse, empiezan a buscar experiencias distintas que los saquen de las ciudades, empiezan a buscar autenticidad, y es acá donde aparece como una respuesta las experiencias y la vida en el campo, a esta demanda por la no ciudad que tienen los habitantes urbanos. Pero mientras tanto, ¿qué pasa o qué viene pasando en el mundo rural? Lo que veíamos es que la agricultura básicamente era una actividad de mano de obra intensiva, ¿no? Pero ¿qué pasa? La tecnología también llegó al campo, y la llegada de la tecnología al campo básicamente lo que hizo es que se requiera cada vez menos tierra, más capital y menos mano de obra. Veamos un ejemplo, la yerba. Un tarefero puede cosechar hasta 500 kilos por día, ¿no? Pero ¿qué pasa? La llegada de las máquinas, acá tenemos una máquina que llegó a la estancia de Las Marías, puede procesar 100.000 kilos por día, es decir, una máquina reemplaza a 200 personas.
Y esto no solo pasa en la yerba, sino que ha pasado en el mercado de la leche, ¿no? Acá vemos cómo cae la cantidad de tambos, sube la eficiencia de los tambos, y también vemos acá cómo caen la cantidad de explotaciones agropecuarias. Todo esto son datos de Argentina, pero esto es algo que se está produciendo a nivel mundial. Es decir, se requiere menos tierra, menos mano de obra, más capital, y el resultado de esto es que en el campo empieza a aparecer el desempleo y empieza a aparecer la pobreza. De hecho, hoy a nivel mundial, el 80% de la pobreza extrema se concentra en zonas rurales. Y es acá donde aparece el turismo rural, en este diálogo entre la demanda de la no ciudad de los habitantes urbanos y esta nueva ruralidad que empieza a tener necesidades para generar nuevas fuentes de valor, nuevas fuentes de trabajo. Y aparece el turismo rural como respuesta. El turismo rural básicamente lo podemos pensar como un equilibrio entre esta demanda por la no ciudad y la oferta que nos puede dar el campo de experiencias. Ahora, entonces, para entender el turismo rural, lo que yo siempre insisto es, si vamos a definirlo, el turismo rural es desarrollo económico local. No podemos entenderlo si esto no ocurre. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos que tenga el turismo rural para que efectivamente promueva un desarrollo económico local? Un concepto. Acá tenemos un caso muy claro, que es el Salar de Uyuni en Bolivia. En el salar, la sal es el concepto que tienen detrás de todo el desarrollo turístico que se desarrolló en esta zona. A partir de la sal empezaron a generar valor. Ahora, ¿cómo hacemos para tener un concepto? Y acá lo que yo les propongo es que escuchemos a dos personas, a Clinton y a Picasso. ¿Qué es lo que nos dice Clinton? ¿Cómo hacemos para generar un concepto? ¿Se acuerdan en el 91 la campaña de Clinton que decía es la economía estúpido? Bueno, en este caso nos va a decir que es la identidad estúpido. Básicamente, para generar un concepto, lo que nosotros tenemos que ir es a la identidad de nuestro territorio, a la identidad de nuestra localidad. ¿Y qué es lo que nos dice Picasso? Picasso decía que el principal enemigo de la creatividad era el buen gusto. Bueno, lo que nos va a decir en este caso que el principal enemigo de la identidad es el buen gusto globalizado. Lo que veíamos antes, ¿no? Esta localización, este Starbucks en la ciudad prohibida de China. Nosotros cuando hablamos de turismo rural es un término paraguas, nos va a estar agrupando un montón de tipos de turismo, el agroturismo, el ecoturismo, el étnico, el creativo, el culinario. Todo esto va a depender de cuál sea nuestra identidad, de qué es lo que tenga, de cuál sea el concepto que desarrollemos en nuestro territorio. Pero hoy nos vamos a estar focalizando en las rutas alimentarias. ¿Y por qué queremos mirar las rutas alimentarias? Fundamentalmente por dos razones. La primera es porque los turistas están empezando a mirar la gastronomía, miran fuerte la gastronomía. Acá tenemos algunos datos de la Organización Mundial de Turismo que nos muestra que el 59% de los turistas están buscando experiencias, el 53% busca gastronomía, se definen como turistas gastronómicos, y el 70% de los turistas lo que quiere es una gastronomía memorable en sus viajes. Y no solo eso, miremos esto. ¿Qué están buscando los turistas? El 73% de los turistas va a buscar restaurantes, el 70% busca mercados y el 59% está buscando clases de cocina. O sea, los turistas nos están pidiendo gastronomía. Y por otro lado, algo importante de las rutas alimentarias es que son un instrumento para abordar las dificultades que puede tener la ruralidad. Por un lado, la ruta alimentaria nos permite abordar la atomización de los actores en las zonas rurales, y por otro lado puede ser un instrumento para abordar la vulnerabilidad que vemos que existe en las zonas rurales. Ahora, ¿qué es una ruta alimentaria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una ruta alimentaria? No voy a leer la definición, pero sí quiero que veamos que tiene 5 conceptos atrás que son importantes. El primero es el de itinerario, ¿no? No estamos hablando de un único lugar, sino que estamos hablando de un entramado territorial. El segundo habla de la cadena de valor de un alimento, y con esto lo que nos está diciendo es que acá intervienen distintos actores, va a estar interviniendo el campo, la industria, la gastronomía. Habla de institucionalidad, acá aparecen los gobiernos, aparece la planificación, aparece la gobernanza. Hablamos de calidad, cuando hablamos de calidad otra vez estamos hablando de planificación, pero estamos hablando de protocolos y estamos hablando de acuerdos. Y por último hablamos de identidad, el corazón del turismo rural y de un desarrollo sostenible.
un punto importante, y es que nosotros hablamos de ruta alimentaria y no ruta gastronómica, ¿por qué? Porque la gastronomía está asociada al chef, al restaurante, y nosotros estamos hablando de algo más amplio, estamos hablando de todo el espectro que está vinculado a los alimentos. El chef y los restaurantes son parte de esto, pero no es solamente eso de lo que vamos a hablar cuando hablamos de rutas alimentarias. Las rutas alimentarias, como bien lo dice el nombre, tienen a los alimentos en el centro. Ahora, ¿pero por qué los alimentos? ¿Qué son los alimentos? Y acá otra vez les voy a pedir que usemos el chat. Por defecto profesional y como hago sidra, lo que les quiero preguntar como alimento es, ¿cómo es una manzana? Ayúdenme a pensar. Cuando les dicen manzana, ¿cómo la describen? ¿Cómo es? El chat, otra vez. Fresca, roja, redonda, brillante. A ver, jugosa, deliciosa, jugosa, brillante. Bueno, colorida, pequeña. Esto es una manzana, ¿no? Manzana de Cipolletti, exacto, es el Alto Valle. Bueno, hace crack, buenísimo. Acá es lo que vemos, una manzana. Una manzana es una fruta que te entra en la mano, que tiene un cabito, que es blanca, verde, blanca por dentro. Pero ¿saben qué? La manzana es esto también. En el mundo existen 7.500 variedades de manzanas. Hay distintos tamaños de manzanas, hay distintos colores de manzanas. Miren esto, no todas son blancas adentro. Esta es una manzana Red Cloud que se cosecha en Suiza, que adentro es roja, ¿no? Como que la manzana no es necesariamente lo que nos viene automáticamente a la cabeza, lo mismo que la ruralidad, ¿no? Ahora, yo les vuelvo a hacer otra pregunta para seguir orientándonos. ¿Qué es una manzana? ¿Qué es? O sea, ya la describimos, pero ahora pensemos qué es una manzana. Seamos creativos, como Picasso. Cuando yo te digo manzana, ¿qué es? Es una fruta. ¿Qué más? Salgámonos de lo... Seamos creativos. ¿Qué se les ocurre? Les dicen manzana y ¿qué piensan? Snack natural. Bien, es un snack. ¿Qué más? Salgamos de la manzana. Potencial, materia prima, no, estamos siendo muy teóricos. ¿Qué más es la manzana? Una fruta prohibida, eso, sí. Acá la Biblia, ¿no? La manzana es, también acá tiene un símbolo, es dulce, pero la manzana también es esto, nos puede llevar a Newton, a la teoría de la gravedad que se le cae en la cabeza. La manzana es Nueva York, la gran manzana. La manzana es una computadora también, ¿no? Macintosh es una variedad de manzana. Como decían antes, un snack saludable, bueno, queremos hacer dieta, comete una manzana, ¿no? Un mundo de sensaciones. Es la ruta de la sidra en Asturias. La manzana también es este festival que se hace en Suecia, que es muy conocido por los murales que se hacen con manzanas. O sea, todo esto que están viendo ustedes acá son manzanas, ¿no? Y acá, ¿qué son? Entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué son los alimentos? ¿No? Usamos la manzana como ejemplo, pero ¿qué son los alimentos? Y bueno, estamos viendo que los alimentos son diversos, son complejos, y que tienen mucho contenido simbólico, ¿no? Acá vimos que la manzana es mucho más, puede llegar a ser una computadora, una ciudad, ¿no? Entonces, con esto en la cabeza, nos preguntamos, bueno, los alimentos son todo esto, diversos, simbólicos. Bueno, ¿cómo diseñamos una ruta alimentaria? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para diseñar una ruta alimentaria? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender a mirar, y aprender a entender el entorno en el que estamos, ¿no? Estos son papas. En Perú existen más de 3.500 variedades de papas, ¿no? Es como, una papa no es solo una papa, son esas 3.500 variedades de papas y el contexto en el que están. Entonces, aprender a mirar, a entender nuestro entorno. Y lo segundo que tenemos que hacer para diseñar una ruta alimentaria es pensarla en el marco de nuestra identidad y del buen gusto, que no es solo buen gusto globalizado. Pero, ¿qué es el gusto? ¿No? Otra vez, un montón de preguntas estoy haciendo. ¿Pero qué es el gusto? Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es la lengua, ¿no? Dulce, ácido, salado, umami, ese sabor que es imposible de definir, ¿no? ¿Pero nos alcanza con la lengua para definir el gusto? Y la respuesta es otra vez, Marce está diciendo que no, no nos alcanza. El 80% de nuestra memoria sobre el gusto es también la nariz, ¿no? Entonces, no nos alcanza con la nariz. Ahí Verónica Bruno se está adelantando y pone emociones. Pero tampoco nos alcanza ni con la nariz ni con la boca. Tenemos, bueno, acá Marce, cocineros argentinos, digo, lo va a decir, si la vemos a Marce en la tele lo vamos a ver, como cuando estamos
mirando un plato o apreciando algo, no nos alcanza ni con la nariz ni con el gusto, nos importa la vista, nos importa cómo es el tacto, nos importa si es crujiente, ¿no? O alguien en algún momento había puesto el crack, bueno, ¿hace crack? ¿No hace crack la comida, lo que estamos comiendo? Entonces no nos alcanza. Y la pregunta ahora es, ¿nos alcanza, chicos, con los 5 sentidos? Y acá les pido otra vez chat, ¿qué dicen? ¿Los 5 sentidos alcanzan o no alcanzan para definir Marce callada? Tan tímidos. Emociones, umami, no. Pablo nos dice que no. Bueno, acá les voy a mostrar lo que es el buen gusto mexicano. Este es un plato que son los mariscos son mariscos de la mixeta poblana, que básicamente son chapulines. Ay, no me pasa la filmina. Ay, ahí está. Este es el buen gusto mexicano, ¿no? Están comiendo cigarras, básicamente. Ahora, ay, pucha, tengo como... No me pasa la filmina. Bueno, voy acá. Ahí está. Este es el buen gusto ecuatoriano. ¿Alguien sabe qué es? Esto se llama cuy y es un plato muy conocido, emblemático de Ecuador. Es esto, es un ratón, ¿no? El buen gusto chino, este plato de verdad que se ve delicioso, pero yo no sé cuántos de acá nos animaríamos a comerlo. Es básicamente carne de perro, ¿no? El buen gusto argentino, chinchulines. A nosotros nos encantan, todos comemos chinchulines o mollejas, wow. Pero es esto, un chinchulín. ¿Quién come un chinchulín? Bueno, entonces lo que podemos decir es básicamente que el gusto tiene un anclaje territorial. Y miremos esta foto del Papa, ¿no? Esta foto del Papa nos está dando un montón de información, nos dice que es Papa por cómo está vestido, pero también nos lleva, por el alimento que tiene en la mano, al Río de la Plata, está tomando mate, ¿no? Y vuelvo a preguntar otra vez, ¿los alimentos solo nos hablan del territorio? Y para eso les quiero mostrar el chocolate, les quiero mostrar la comida italiana, les quiero mostrar el asado argentino, les muestro la comida peruano-japonesa, ¿no? Y acá lo que nos está hablando y nos está mostrando son corrientes migratorias. La comida fue evolucionando a lo largo del tiempo. El tomate en Europa no existía, el tomate es americano, el maíz es americano, la carne, las vacas, acá no existían. ¿Qué comeríamos los argentinos si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a decir es que el gusto tiene un anclaje territorial y temporal. Básicamente, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen los alimentos? Nos volvemos a preguntar. Vamos a decir que los alimentos son dinámicos, son complejos, y que atrás tienen una memoria colectiva enorme. Básicamente, los alimentos son patrimonio. Y en el momento en que los alimentos los pensamos y los entendemos como patrimonio, los estamos convirtiendo en bienes intangibles que se apropian del territorio y generan valor. Pensemos en esto, pensemos en Roquefort. Cuando les digo Roquefort, ¿en qué van a pensar? En un queso azul de súper buena calidad, pero en esto, ¿no? Van a pensar cuando les digo Roquefort. Pero esto es Roquefort. El queso le robó el nombre a este pueblo, básicamente. Champán, y sí, vamos a estar pensando en una bebida alcohólica burbujeante de muy buena calidad. Esto es champán. Y lo mismo pasa con el queso gruyère. Para nosotros es un queso, esto es gruyère, originalmente. Entonces lo que nos estamos encontrando es con alimentos que básicamente se asocian al territorio. ¿Cómo 3 minutos? 5 tengo que me quedan. 4. Bueno, básicamente lo que nos encontramos es con esto que es la identidad geográfica, ¿no? El vínculo entre el territorio, los alimentos y la calidad. La identidad geográfica es algo que se ha desarrollado muchísimo en Europa. Hay más de 1.400 productos con identidad geográfica, más del 50% son vinos, el 70% está localizado en el Mediterráneo, y algunos de ellos tienen denominación de origen, que es un tipo de identidad geográfica. A mí lo que me interesa de la identidad geográfica es mostrarles cómo genera valor. Acá lo que vemos es cómo sube el precio de los productos a partir del momento en que tienen identidad geográfica. Y un caso que para mí es emblemático y súper exitoso, no solo por los resultados, sino por la forma en que se desarrolló, es el caso de Napa, ¿no? Es un desarrollo de turismo culinario de forma inclusiva y desarrollo económico sostenible. Hoy Napa, para verlo en algunos números, produce cerca del 4% de los vinos de Estados Unidos, pero genera el 30% de la facturación del vino en Estados Unidos, ¿no? Otra de las cosas me parece importante de Napa es el 50% de los vinos que se venden son turistas que llegan a Napa
y que se llevan un vino. Entonces se está exportando vino y se está generando valor e ingresos y recursos a nivel local. Y miremos esto, creció la extensión de hectáreas plantadas, pero no solo eso, miren cómo creció el valor de la uva Cabernet por el solo hecho de que exista el Valle de Napa, ¿no? Y hoy, en Estados Unidos, las bodegas son la segunda fuente turística que tiene. Viene Disney y las bodegas, y atrás de eso vienen Las Vegas y Nueva York, ¿no? Ahora nos vamos a preguntar de qué depende el éxito de las rutas alimentarias. Bueno, eso es bastante complejo. Yo acá pinté todo lindo, pero es mucho más difícil de lo que parece. Básicamente es un equilibrio a 3 niveles distintos. El primero es la articulación entre la exclusión e inclusión. Vamos a estar hablando de protocolos y de normas, eso es algo exclusivo, y excluye, pero tenemos que incluir también a todos los actores, ese es nuestro desafío. Vamos a estar hablando de qué conviene. Entran los gobiernos, ¿es un proceso de arriba para abajo o de abajo para arriba? Otra de las preguntas que vamos a tener es sostenibilidad o desarrollo económico. La ruralidad se mantuvo gracias a que no hubo desarrollo, pero necesitamos hacer un desarrollo y que sea sostenible y sustentable. Otras cosas para tener en cuenta es, primero, que nosotros podemos mirar experiencias afuera, pero nosotros tenemos que ir a la localidad y nada es un copy-paste, ¿no? Tenemos que adaptarnos fuerte al contexto. Tenemos que siempre pensar, y esto tiene que ser constante, quién se va a llevar el beneficio. No nos olvidemos que el turismo rural surge también por necesidades que aparecen en el campo. Después, el turismo rural no es alojamiento, no son grandes cadenas hoteleras, no es el alojamiento el centro o el corazón del desarrollo de esto. Y por último, para cerrar, sí me parece muy importante hacer referencia a lo que pasó en los últimos años, ¿no? La crisis, la pandemia del COVID fue terriblemente trágica, pero también lo podemos pensar como una oportunidad. Digo, la industria del turismo fue una de las más golpeadas por la pandemia, pero hoy podemos pensar que es una oportunidad para potenciar todo esto que se venía dando. Lo que vemos es que cambió mucho el perfil del turista, cambió mucho la forma de hacer turismo después de la pandemia. De hecho, hoy estos números que estamos viendo están buscando destinos nuevos, los turistas ya no quieren tanto turismo de masa, empiezan a buscar lugares nuevos, empiezan a buscar naturaleza, el campo, cambiaron los medios de transporte, las formas de alojamiento, ¿no? Todo esto básicamente lo que hizo el COVID, que cambió los ordenadores de la vida cotidiana, lo que nos trajo en el turismo básicamente aceleró este proceso que ya se venía dando, que era la aparición o el surgimiento del turismo rural. Nos está dando una oportunidad enorme, el COVID, para potenciar y generar desarrollo en la ruralidad. Acá, lo único importante es, la demanda se está generando, lo único importante es que logremos desarrollar una oferta de turismo rural que básicamente nos garantice esto que dice una de las grandes cadenas de supermercados, que dice que lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Bueno, ahí corrí, llegué. 25-26 me dice la presentación, Marian. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, muy interesante. Les pido a todos los que tengan preguntas que se las guarden para hacerlas al final, que vamos a tener unos 10-15 minutos para poder preguntarles a las oradoras. Y pasamos a presentar a Marcela Rienzo. Marcela Rienzo tiene mucha experiencia comunicando, ella forma parte de la conducción de Vinos y Bebidas en Cocineros Argentinos, y hoy nos quiere hablar un poco, hacer una breve historia del vino, y cómo llegó a nuestro país, para después hablar un poco de algunos enfoques que tienen al vino como protagonista. Venimos hablando de la gastronomía, con este pantallazo hermoso que hizo Marian, y Marce se va a focalizar un poquito más en la industria vitivinícola. Adelante. Gracias. La verdad que en mi próxima intervención así medio pública la quiero a Marian armando PPTs, porque es una genia, una genia. Van a ver mi carita, les pido disculpas, pero se me complicó el tema de armar una PPT, pero vamos a llevar adelante el contenido también. Lo que pasa, Marce, yo no tengo la facilidad de palabra que tenés vos. Si no tengo PPT no puedo para ningún lado. No, sos una gran comunicadora también, pero bueno, la idea es hacerlos, meterlos un poquito en el mundo del vino, que es al que me dedico desde hace varios años, y contarles un poquito, transmitirles un poquito lo que significa el vino, no solamente desde el punto de vista del producto en sí, sino todo lo que conlleva el vino. El vino es sin duda mi
mi definición favorita es el vino es parte de la cultura y acompaña al hombre desde hace 8.000 años, ¿no? Entonces, pensemos que el hombre, en realidad, cuando dejó de ser nómade y se estableció, desarrolló la agricultura y desarrolló lo que es hoy la viticultura en su inicio. Pensemos que la vitis vinífera, que es la uva que se utiliza para hacer vino, es una planta que se desarrolla muy bien en climas muy hostiles, con poca agua, con pocos nutrientes. Entonces, en el desierto, el hombre encontró esta fruta como su fuente calórica y de azúcar. Entonces, vaya a saber cómo apareció esta bebida que las uvas fueron cultivadas y guardadas en algún recipiente, ese jugo se fermentó, y ahora vamos a ver por qué significa la fermentación, básicamente, pero vais a saber cómo pasó que en una vasija ese jugo se modificó de alguna manera y al probarlo el hombre entendió o encontró una manera de acercarse a las deidades, que es lo que buscó siempre, ¿no? Esa manera de trastocarse la conciencia mediante el alcohol fue la posibilidad que tuvo, por lo menos en el viejo mundo del vino, y ya vamos a contar lo que significa eso también, fue la posibilidad de encontrarse con las deidades, ¿no? de elevarse la conciencia. Por eso también siempre los alcoholes estuvieron en relación con las religiones, ya sea promovido por las religiones o prohibido por las religiones, las religiones como en el islamismo. La realidad es que en un lugar indeterminado, actualmente en Irán, en el Monte Zagros, se encuentran los primeros vestigios de vino, de vasijas con vino, con una uva bastante conocida por nosotros que se llama Syrah, que se supone que es la uva, como tanto esa como la Moscatel de Alejandría, son las uvas árabes o del mundo árabe por excelencia, que luego el Imperio Romano distribuye por el resto de Europa, porque en ese momento el Imperio Romano, cuando empieza a conquistar, ahora nos tomamos un avión y estamos en 13 horas en Europa, pero en ese momento eran años que se quedaban en sus conquistas, entonces intercambiaban culturalmente alimentos y todo tipo de insumos, con lo cual en Medio Oriente la viticultura ingresa a Europa de la mano del Imperio Romano. De hecho, si nosotros actualmente copiamos el mapa de la extensión máxima del Imperio Romano y el mapa actual de la viticultura en Europa, vamos a ver que prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces el Imperio Romano empieza a distribuir por toda Europa la vitis vinífera, que es la uva que se utiliza para hacer vino, y ya ahí me voy a adelantar un poquito en mi speech, pero digo, esa manera de culturizar o de conquistar de acuerdo a llevar alimentos también es algo que hoy pareciera algo normal, pero que llama la atención, ¿no? Y nos hace reflexionar de la importancia del alimento y la cultura y de la manera de conquistar corazones y panzas a través del alimento y de la cultura del alimento. Entonces, bueno, salteando un poco, también hay varias definiciones y como desarrollos de la viticultura en distintos lugares de Europa que empiezan a formar parte de los comercios entre países y tienen un papel preponderante en ese comercio. Si corremos un poquito en el tiempo y nos venimos un poco para América, sabemos que la vitis vinífera llega a América de la mano de la conquista española y de Cristóforo Colombo, un navegante muy vivo, genovés, furbo le dirían en su tierra natal, un tipo muy vivo que convencía, que entendía, que sabía esas lides, esas artes de conquistar y de prometer cosas que no existían. Entonces le promete a una reina española que después de varios conflictos en España que tenían que ver con perder tierras y con el avance del imperio también árabe sobre las tierras, le dice: reina, yo le voy a conquistar tierras en algún lugar
distinto. Ella dice, bueno, ok, yo te financio, lo hago un poco coloquial, seguramente hablaron en otros términos, pero yo te financio las carabelas, pero vos me propagás la religión, porque yo soy Isabel la católica. Le dice, usted delo por hecho, me voy, y entonces se lleva en las carabelas, en una de las 3, esquejes de vitis vinífera. ¿Por qué? Porque el vino formaba parte también del rito más importante de la religión católica. Entonces se trae a América la vitis vinífera. Que los primeros, entonces llegan, hacen los desastres que hacen en Centroamérica, pero plantan la vitis vinífera que ingresa al territorio actual de la República Argentina desde el norte. Es uno de los pocos insumos o alimentos que ingresan, no por el Río de la Plata, por el puerto del Río de la Plata, sino por el norte, por el Alto Perú, por el Virreinato del Alto Perú, y se establece en Argentina en un lugar indeterminado entre Tucumán, Santiago del Estero, Salta. El primer registro de vino o de un viñedo, según la historia del INB, es cerca de una abadía, un convento en Santiago del Estero. Y ahí es donde se empieza a distribuir por toda América. Y por todo el territorio actual de la Argentina, yéndose hacia el oeste, para refugiarse en esa enorme columna vertebral que tiene todo nuestro continente, que es los Andes, ¿no? Acuérdense Y también de los equipos. ¿Perdón? A ver, ¿hay alguien que es una pregunta? ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Cecilia, si lo puede apagar, nos hace un favor. Bueno, les decía que entonces llega a la Argentina y se distribuye por toda la Argentina, recostándose sobre el oeste, pero ese refuerzo de estar sobre el oeste tiene que ver con políticas públicas también, ¿no? Sobre 1930 hay una prohibición de desarrollar el negocio de la viticultura en toda Argentina, salvo en las provincias de Cuyo, y con una exención a esa ley de Agustín P. Justo sobre las provincias del norte. Pero bueno, a Argentina la vitis llega de esa manera, entra de esa manera, pero luego las grandes colonias inmigratorias que existen en toda América, pero también en Argentina, traen la cultura de la vid, que vuelve a pegar un refuerzo, digamos, con las corrientes inmigratorias de principios del siglo XIX, de mediados y fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se establecen en estas zonas, donde la viticultura se desarrolla de una manera muy diferencial en Argentina, porque ustedes piensen que el 90% de la viticultura del mundo, el 90% de la viticultura que se desarrolla en todo el mundo, es a nivel del mar. Y el 95% de la viticultura que se desarrolla en el territorio argentino es de a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual tenemos un diferencial inmenso respecto de lo que significa el vino en el mundo. Nosotros, como estudiantes de sommeliería o de la cultura de viticultura, nos enseñan que la vitis vinífera se desarrolla de manera más productiva a X nivel sobre el mar, a altura, cuando en el resto del mundo la viticultura se desarrolla o la vid tiene o encuentra su lugar de máxima expresión con vinos desde 800 a $15.000 la botella en nivel del mar, en un territorio pequeño, en un territorio húmedo, cuando aquí en Argentina se nos plantea un escenario absolutamente distinto. Cuando la vid llega a América y se desarrolla tanto hacia el sur, hacia Argentina, como hacia el norte, y Marian contó este desarrollo actual de Napa, pero bueno, también la cultura de la vid se desarrolla muy, muy relacionada a la religión, por lo tanto es muy expandida en todo Centroamérica y sobre todo en México y en los territorios que hasta hace 300 años eran mexicanos, que tienen que ver con todo lo que es Baja California y parte de Napa, que también pertenecía a territorios de habla hispana, digamos.
pero la vitis en América no encuentra relación con la manera en la que en Europa se desarrolla la viticultura, y acá empieza un concepto muy interesante que tienen que ver con vincular la geografía y la viticultura, que tiene que ver con desarrollar el viejo y el nuevo mundo del vino. Desarrollar teóricamente acá, no está desarrollado hace miles de años, pero entender el vino como parte de la cultura y entender el vino en el viejo mundo de una manera absolutamente diversa a la nuestra. En el viejo mundo, que son los países tradicionales, Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Alemania, Austria, ¿se me olvida alguno? Creo que no, España, por supuesto. El vino se define de acuerdo, el vino que yo voy a comprar y voy a beber y que me va a gustar y que el público va a buscar, se define de acuerdo al lugar de donde viene. Entonces, si yo compro un vino en Europa, voy a comprar un Chianti, voy a comprar un voy a comprar un Chianti, voy a comprar un Chablis, voy a comprar un Champagne o voy a comprar un Rioja. Esas no son uvas, sino son lugares. Entonces, ¿qué hay dentro de la botella? Al público no le interesa en gran medida, porque la viticultura, vuelvo a decir, se desarrolla de acuerdo al lugar y a la cultura de ese lugar. Versus América, nuestro territorio, y Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos, y los nuevos territorios de Oceanía, y también Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, los vinos se definen de acuerdo a la uva con la que están hechos. Entonces, en estos países, uno va a comprar un Chardonnay, va a comprar un Cabernet Sauvignon, un Malbec, un Torrontés o una criolla, ¿no? Y esa es una diferencia inmensa versus, digamos, en el viejo mundo del vino hay denominaciones o apelaciones de origen en donde la cultura y luego el gobierno legisla, o el Estado en realidad, legisla absolutamente todo lo que tenga que ver con la definición de lo que va a ser el vino y cómo está hecho, ¿no? Entonces, si yo tengo territorios en una zona determinada dentro de una denominación de origen, que es una delimitación geográfica, para poder utilizar el nombre, voy a tener que llevar adelante ciertas características. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Si yo quiero que mi vino se llame Champagne, voy a tener que tener un territorio dentro de una delimitación geográfica, voy a tener que plantar las uvas que me dice la denominación de origen, voy a tener que cosecharlas en un tiempo determinado, voy a tener que producirlas de una manera determinada, y voy a tener de esa manera acceso a una estampilla que me vende el Estado, que me dice que mi vino va a llamarse Champagne, va a llamarse Chablis, va a llamarse Chianti o va a llamarse Jerez. Hay un consorcio de cada una de esas denominaciones de origen que legisla absolutamente todo. ¿Yo puedo, dentro del territorio de Chianti, plantar Torrontés? Sí, por supuesto que sí, nadie me lo prohíbe. Pero mi vino, en vez de costar 80 euros, va a costar 2 o 1, con lo cual no me conviene hacer ese trámite. Versus América, con todo lo que eso significa y toda la libertad que eso significa. En América, en cualquiera de los territorios de América, yo puedo, comprando una tierra, plantar la variedad que quiera, hacerla de la manera que me guste, dulce, seco, espumoso o tranquilo, y venderla al precio que yo quiero, si el mercado me lo permite, ¿no? Con lo cual hay una diferencia inmensa. Entonces, cada país del Nuevo Mundo, para diferenciarse de una manera, eligió una uva que lo va a representar. Y acá me pongo mínimamente un poquito romántica, y entonces pienso en la Malbec, que seguramente es la uva que ustedes se acuerdan y la más recordable de Argentina, y pienso, ¿la uva Malbec eligió Argentina o Argentina eligió la Malbec? Porque sin duda, de pocas cosas los argentinos podemos estar 100% seguros, o cada uno, ¿no? De Maradona, Gardel y el Malbec, ¿no? El Malbec de Argentina es el mejor del mundo, y eso lo discutimos quien sea, a quien fuere, porque encontró su lugar en el mundo. Y esta es una uva originaria de Francia,
que en Francia se utilizaba para hacer cortes o para darle color o algún tipo de estructura al vino. La etimología de la palabra Malbec tiene dos vertientes. Una dicen que un viñatero que se llamaba Malbec con K, húngaro de origen, fue el que lo desparramó por la zona de origen hace más de 600 años. Pero otros también dicen que se llama Malbec como una declinación de mal pico o mala boca, porque la Malbec en Francia, en su lugar de origen, era una uva absolutamente... todo lo que nosotros amamos de la Malbec en Argentina, esa cosa dulce, amable y la que conquistó a los paladares de todo el mundo, bueno, en Francia no se... 2 minutos, nada. Bueno, rápidamente me quedó todo. Bueno, Malbec y Torrontés como nuestras uvas insignia. La Malbec es francesa, como les decía, una reina muy importante que fue Leonor de Aquitania de Burdeos, fue la responsable de expandirla por toda Europa. Y luego tenemos la Torrontés, que es una uva, la única con ADN argentino. Estamos transitando en este momento la Semana del Torrontés, que es la uva que es una uva propia, cruza de dos variedades muy tradicionales como la Moscatel de Alejandría y la criolla. Se me ocurrieron 3 disparadores para que pensemos también el vino como producto a través de la cultura. Uno es pensar el vino como un reflejo del lugar, y acá entra un concepto que me encanta, que es el concepto de terruño, que no habla solamente del lugar de donde el vino o cualquier alimento proviene, sino que es un concepto de 4 variables, que son el clima de cada año en cada zona, el suelo y sus componentes físico-químicos, la uva, el tipo de viñedo, el tipo de cultivo, la manzana en el caso de Mariana, el tipo de viñedo o de uva en nuestro caso. Pero un cuarto factor, que es el que termina aglutinando todos estos y es el que maneja esas otras variables, que es la mano del hombre, ¿eh? Es la persona que hace el vino y es el que me refleja. Y así como siempre digo que el locro de mi vieja es el mejor del mundo, el vino que hace una persona tiene definitivamente su impronta en ese vino, y eso lo define por los cientos de decisiones que debe tomar desde el viñedo hasta que el vino es fraccionado dentro de la botella. Entonces cada persona le va generando esa impronta. Otro, el vino como moneda de cambio o como transformador de la economía, y acá me acuerdo o traigo a colación el primer tratado de libre comercio del mundo. Lo efectúan dos países allá por 1703, a fines de diciembre. A principios de ese año se habían aliado Portugal e Inglaterra en contra de Francia y de España, pero luego en 1703, en diciembre, lo que hacen es hacer un tratado de libre comercio, en el que Inglaterra y Portugal se intercambian telas por vinos sin arancel, y entonces el vino portugués, con su denominación de origen importantísima y la primera del mundo, que es Porto u Oporto, como lo deben conocer, empieza a transitar y a circular por Europa con otras ideas, y después con otra simbología. Y después también el vino en Argentina como hilo conductor de nuestra geografía, porque nosotros tenemos 23 provincias en Argentina, de las cuales 18 elaboran vino a nivel comercial. 18 provincias argentinas elaboran vino a nivel comercial, y me encanta nombrarlas. Ahora tenemos poco tiempo, pero desde Jujuy a Chubut tenemos viñedos en Balcarce, tenemos viñedos en Entre Ríos, tenemos viñedos en Tandil, en Capitán Sarmiento, en Trevelin, en Humahuaca. El vino es motor de la economía regional, y es el reflejo de la cultura de ese lugar y del pueblo. Y cuando uno empieza a meterse en el mundo del vino y empieza a entender el vino como un alimento y como un producto de la cultura, vuelvo a decirlo, empieza a encontrarle esos matices tan singulares y empieza a encontrarle hasta similitudes a la personalidad de las personas, valga la redundancia, o hasta la fisionomía de las personas que elaboran ese vino en concordancia con el vino.
Y por último, también me pongo un poquito romántica y los invito a entrar al mundo del vino desde un lugar más sensorial, porque el vino es un enorme mundo y un bello mundo que propone más sentir que pensar, y eso en este momento es un oasis súper interesante. Muchas gracias, gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Marce. Es como que todo lo que decís está súper comprimido porque el mundo del vino es inmenso, infinito, así que bueno, espero podamos seguir ahondando. Vamos con algunas preguntas que hay en el chat, si les parece. Quique Pérez pregunta a Mariana, quiero consultarte si la sidra Pulcu tiene presencia en Buenos Aires. Es de Chipoleti y viene al Alto Valle permanentemente. Bueno, ahora me pongo el sombrero de vendedora de sidra. Sí, nuestra principal fuente de ventas es la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana. O sea, todas nuestras ventas están concentradas ahí. Capturen la sidra Pulcu, que vean, péguenle, háganle un tacle al que la tenga y sáquensela porque es lo más rico del mundo. Bueno, con Marce nos conocimos así, probando sidras. Sí, lo que pasa es que estamos en varios restaurantes y no estamos en muchos lugares que se pueda acceder la sidra. De hecho, este año estamos trabajando en eso, como estar más presente en almacenes orgánicos, en vinotecas. Pero estamos fundamentalmente en Buenos Aires y en el Valle no nos vas a encontrar, es muy difícil la logística. Bien. Bueno, los invito van apareciendo más preguntas en el chat, pero todos los que quieran preguntar, está abierto. Mercedes González Braco pregunta también para Mariana. Me pregunto cuáles son las especificidades del turismo rural respecto, perdón, se me está moviendo, respecto a lo que mencionabas de la globalización y los temas vinculados a la identidad, ya que todo eso también se trabaja en torno al turismo urbano. Por ejemplo, búsquedas de especificidades, nichos, etc. Bueno, ahí la respuesta... Ah, sí, perdón. No, ahí la respuesta tiene que ver con el vínculo con el territorio, ¿no? Como que la identidad siempre la estamos... como que yo acorté mucho la presentación, pero cuando pensamos la ruralidad se va a definir asociada a la aglomeración, al territorio, a la población, a la gobernanza, ¿no? Como que hay distintos factores que van a definir lo que es la ruralidad. Entonces, cuando estoy pensando en el turismo rural, tengo que tener un anclaje territorial, ¿no? Y es eso lo que nos va a ayudar a encontrar la identidad o las particularidades de ese espacio. Bien, para Marce, hay un comentario. Me parece que lo hermoso del turismo enológico, dice Mercedes también, actual, es que permite el ingreso de muchos jugadores, que no se limita a las grandes bodegas, sino que lo más interesante es que es lo que ocurre con los pequeños productores bodegueros que también se abrieron al turismo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que también tiene que ver con esto que hablábamos del abordaje del vino desde el lugar más sensorial y más emocional. Si quisieras, entonces, si bien te deslumbra una inversión inmensa en el Valle de Uco con tremendos paisajes, también te conmueve mucho ese señor o esa señora con las uñas, con las manos casi negras de meterlas en los tanques y romper con la mano las uvas, porque te transmite cosas muy, muy especiales y únicas. Así que estoy de acuerdo, sí. Y es muy interesante entender también la posibilidad de microeconomías en ese sentido, ¿no? Bien. Hay una pregunta también para Mariana. Dice, quisiera consultar acerca de su experiencia en el desarrollo o análisis de rutas alimentarias, especialmente los desafíos que haya tenido que sortear. Desde la Secretaría del Estado de Turismo de Santa Cruz nos encontramos desarrollando itinerarios y rutas alimentarias, aunque enfocadas en la carne de guanaco. Esto comenta Ariel Almendras. Bueno, ahí, ya que habías mencionado a mi papá, Mariana, al principio, mi papá fue quien desarrolló el sello carne ovina patagónica, no sé si se acuerdan, pero ahora que hace referencia a la carne de guanaco, hablo de mi papá. Con respecto a eso, me parece, bueno, pueden surgir distintos temas. Yo creo que el más complejo o el más difícil de sortear es que estén todos los actores sentados a la mesa. Como que creo que las dificultades más grandes que pueden surgir tienen que ver más que nada con la gobernanza y articulación de actores, ¿no?
porque cuando uno está desarrollando esto hay distintos intereses, ¿no? Y los intereses muchas veces son encontrados. Lo que tenemos que hacer es encontrar, poder alinear esos intereses, ¿no? Usar la carne de guanaco en este caso como elemento que une, pero bueno, ahí va a haber distintos tipos de intereses. Y nosotros lo que queremos es que esto sea un proyecto exitoso, y el proyecto exitoso también deja valor en el territorio, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tener presente es, bueno, qué actores sentamos a la mesa, y esos actores qué es lo que quieren, ¿no? Tampoco queremos que termine siendo un turismo extractivo, ¿no? Como que hay muchas experiencias que se ha usado la ruralidad para generar valor, pero para extraer ese valor, ¿no? Entonces, ahí el desafío es ese, que estén todos los actores sentados a la mesa, y que cada actor tenga su participación activa y que se respeten las visiones y los intereses. Eso creo que es la parte más importante y que creo que es lo más difícil, ¿no? Esto que decíamos, si esto va a ser algo que se hace desde arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿no? Tiene que ser un equilibrio entre esas dos cosas. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Marce. Para los que preguntan, el material está grabado y va a estar colgado, seguramente después va a circular. Quería darle la última palabra a Roxana, que nos habilitó hermosamente este espacio. No, por favor, Mariana, Marcela, Mariana, agradecerles a ustedes. La verdad que fue sumamente enriquecedor la mirada integral, el aporte, la reflexión a la que nos llevan a pensar el turismo y la producción gastronómica de vino, de sidra, desde una perspectiva más integradora, ¿no? Que permite seguir sumando a las distintas temáticas vinculadas a la actividad turística y a la economía como potenciador de desarrollo regional. Y bueno, desde el centro, desde el CIETUR, Centro de Economía y Desarrollo del Turismo, de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, propiciamos estos espacios para, bueno, hacer que la actividad vaya en franco crecimiento. Así que agradecerles infinitamente la propuesta y bueno, nos encontraremos en cualquier otro momento para seguir conversando y profundizando. Muchísimas gracias también a todos los docentes, estudiantes y público de distintos lugares que nos acompañó. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao.